Buenos días para todos. Es siempre grato el que nosotros nos apasionemos cada día por el estudio de la palabra de Dios, por conocer más a Jesús. Y estos temas que estamos estudiando son profundamente espirituales y nos enriquecen. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe. Padre querido, gracias porque eres bueno. Gracias por tu palabra que nos ayuda a conocer más a nuestro bendito Salvador. Por favor, permite que tu Espíritu grabe en cada uno de nosotros estas lecciones que necesitamos aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Permítanme compartir pantalla. Perfecto. Nuestra lección titula Vida y muerte. Suele decirse que la muerte es parte de la vida, pero eso no es cierto. La muerte es lo contrario de la vida, es el enemigo de la vida. Y Pablo dice enfáticamente que Cristo murió para destruir a la muerte, para destruir al diablo y para liberar a los que por temor a la muerte viven como esclavos de la vida. Aunque Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo, Pablo confiaba en su destino eterno. Nuestro versículo de memoria es un versículo que para nosotros es maravilloso. Dice en Filipenses el capítulo 1 y el versículo 21, es bueno que lo aprendamos de memoria. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando aceptamos a Cristo, la ética de nuestra vida, de nuestra conducta, cambia radicalmente, totalmente. Para mí el vivir es Cristo. Vivimos en una esfera totalmente diferente, aunque somos parte de esta sociedad, pero tenemos una ética, una conducta completamente distinta. Vayamos a nuestra introducción. Fíjense que Martin Luther King Jr. dijo en cierta ocasión, si alguien no está dispuesto a morir por algo, no es apto para vivir. Me dejó pensando, si alguien no está dispuesto a morir por algo, no es apto para vivir. Qué tremenda declaración. Pablo expresó un sentimiento similar. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Obviamente no está hablando de la cesación de la vida. Aquí está hablando de la renuncia al ego. Para mí el vivir es Cristo y el morir a mi ego es ganancia. No eran solo palabras. Pablo estaba realmente dispuesto a morir por Cristo, lo que finalmente hizo. La lección de esta semana destaca 3 temas principales. El primero, Dios nos insta a tener una mentalidad misionera y a estar dispuestos incluso a morir por Él, a postergar nuestros anhelos y deseos por amor a Él. En segundo lugar, la muerte se asemeja al sueño y la solución divina para ella es la resurrección del cuerpo, no la inmortalidad del alma. Esa concepción ajena a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, Dios nos exhorta a la unidad mediante su espíritu, puesto que todos somos partícipes de una guerra espiritual. No solo debemos usar las armas adecuadas,
sino también luchar unidos. Qué maravilloso es que podamos orar los unos por los otros, porque esa es la unidad que Cristo quiere que nosotros podamos tener en nuestra experiencia cristiana como hijos de Dios. El día domingo habla de que Cristo será magnificado. La preocupación mayor del apóstol Pablo era precisamente eso. Dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Qué maravillosa manifestación de la ética del apóstol Pablo. Él no vivía de acuerdo a los parámetros de la sociedad en la cual él vivió. Y esa es una lucha que nosotros tenemos. Muchas veces nosotros somos creyentes, pero nuestra ética es la ética de la sociedad, los valores que la sociedad tiene, las ambiciones que la sociedad tiene. Por eso necesitamos ver lo que Pablo, el pensamiento de Pablo en la palabra. Y ese pensamiento de Pablo es el pensamiento de Cristo, es la ética de Cristo. Pablo no era un delincuente, no era la primera vez que lo encarcelaban y tampoco era ajeno a la persecución. Se gozaba en los sufrimientos que padecía, que no eran pocos. La palabra de Dios dice, en azote sin número, en cárcel, mas en peligro de muerte. Muchas veces de los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos uno. Y él va narrando cada uno de los sufrimientos que padecía. Pero no obstante, aclara inmediatamente que esos sufrimientos no eran lo más importante en su mente. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¡Qué extraordinario! A veces he encontrado hijos de Dios, hermanos en la fe, que están preocupados por la situación que se vive, por la situación que ellos están viviendo. Nosotros tenemos que vivir con un propósito superior. Eso es lo que Pablo está queriéndonos enseñar. Al igual que Jesús, no escatimó nada para salvarnos. Pablo estaba dispuesto a gastar y gastarse por el bien de los creyentes. Paradójicamente, cuanto más se parecen las acciones de una persona a las de Jesús, menos es amada o apreciada por algunos. ¿Ya se dieron cuenta de esto ustedes? Cuanto más tú te asemejas a Cristo, sin hacer ningún tipo de mal en contra de otras personas, no a todos les gusta mirar a Jesús en la vida de las personas. Eso es muy significativo. Por eso dice 2 de Timoteo 3:12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. A pesar de ello, los cristianos fieles siguen siendo quizá la forma más poderosa de glorificar a Dios y de revelar la verdad del Evangelio. La paciencia y el gozo de Pablo, su ánimo, su fe, la forma como él se manifiesta, a pesar del injusto encarcelamiento, su vida era un sermón continuo. No sé si esta mañana yo estoy hablando a alguien que está pasando por momentos muy difíciles.
He encontrado algunos creyentes que creen que la vida cristiana siempre es una vida de sufrimiento. Pero qué maravilloso es cuando tú tienes a Cristo en tu corazón y tú ves en esas cosas negativas una forma maravillosa de bendición que Dios te otorga para que tú puedas crecer, para que tú puedas experimentar la bondad y el amor de Dios. No te olvides de esto. El día de hoy dice, morir es ganancia. Para algunas personas que no conocen la palabra de Dios y que no saben de las cosas espirituales, esto es algo imposible de entender. Pero miren lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todos, especialmente los creyentes, somos partícipes del gran conflicto que hace estragos a nuestro alrededor. Todos experimentamos de un modo u otro y hasta nuestro último día de vida la realidad de esta lucha cósmica. Cuando el Señor nos llama, cuando aceptamos a Cristo, no nos promete paz, no nos promete que no vamos a tener nada de problemas. Si ustedes leen el Salmo 23, dice, Él es mi pastor y con Él nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer nada porque Él estará conmigo. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Eso dice 2 Corintios 10, 3 al 6. Pero miren cuál es la ética de Satanás, la conducta de Satanás. Satanás utiliza la crítica, la traición, la vergüenza, el miedo, la presión grupal y una serie de instrumentos similares que los hijos de Dios nunca debemos emplear. En cambio, debemos usar el amor, la misericordia, la paz, la mansedumbre, la paciencia, la bondad y el dominio propio. Es exactamente lo que estaba enseñando el pastor Brunelli. Nuestra ética es la ética de Jesús. Esas son las armas que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y nuestra arma más poderosa, si es usada correctamente, es la palabra de Dios, manejada por el Espíritu, porque solo Dios puede llevar la verdad al corazón de una persona. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estuvo dispuesto a sobrellevar todo lo que le sucediera en la tierra, por injusto que fuera. No interesa, pero él tenía la mirada puesta en Cristo, pues había confiado su vida y su futuro a un tribunal superior. Jesús, por supuesto, es el ejemplo por excelencia de la sumisión a la voluntad de Dios, como demuestra Pablo en Filipenses 2. Aunque haya muchas cosas que tú no entiendes, sométete al Señor. Deja tu ego en las manos de Dios. Y el Señor siempre tiene un camino maravilloso para sus hijos. Siempre. No alguna vez, siempre. Miren lo que dice Elena de White en esta reflexión. Recibiréis poder del 10 de diciembre.
¿Cuántos años hemos estado en el huerto del Señor? ¿De qué provecho hemos sido para el Maestro? ¿Cómo estamos afrontando el ojo escrutador de Dios? ¿Estamos creciendo en reverencia, amor, humildad y confianza en Dios? ¿Albergamos gratitud por todas sus misericordias? ¿Estamos procurando bendecir a los que nos rodean? ¿Manifestamos el Espíritu de Jesús en nuestras familias? ¿Estamos enseñando su palabra a nuestros hijos y contándoles las maravillosas obras de Dios? El cristiano debe representar a Jesús tanto por ser bueno como por hacer el bien. Entonces la fragancia de la vida y la belleza de carácter revelarán que es un hijo de Dios, un heredero del cielo. Qué privilegio tan grande ser un hijo de Dios que revele estas virtudes en su vida. Cuando conocemos a Cristo, entonces es imposible que no tengamos estas gracias adornando nuestra vida también. Y nosotros somos los últimos en darnos cuenta. Son los demás los que se dan cuenta. Nosotros no nos damos cuenta, pero las gracias del Señor acompañan la vida del Hijo de Dios. Queridos hermanos, qué hermosa lección tenemos para esta semana. Que Cristo pueda estar en nosotros. Oremos para que Dios nos dé un propósito superior de vida. No vivamos en la ética que vive nuestra sociedad. Esa ética que dice, tú me haces una cosa, yo te hago otra. Tú hablas mal de mí, yo también haré algo en contra tuya. Tenemos que vivir con los propósitos divinos, porque en el Señor siempre somos triunfadores, siempre, siempre. Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias por tu palabra que nos enseña, que nos corrige, nos instruye. Gracias, Señor, por Cristo, quien venció la muerte. Y si nosotros confiamos en Cristo, también venceremos a la muerte. Señor, tómanos en tus manos en este día y sé propicio a la necesidad de cada uno de tus hijos. Bendito y alabado sea tu nombre. Por los méritos de Jesús oramos. Amén. Un abrazo para todos, queridos hermanos. Dios nos bendiga.